La primera comunicación, que es de Mara Sánchez Llorens y tiene por título Espacios imantados. Le ruego por favor a todos. Directamente a los 12 minutos pues tenemos un programa, como saben, bastante apretado. Cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar en esta mesa. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, yo para ajustarme voy a tratar de leer la comunicación que lleva por título, como ya nos han indicado, Espacios imantados. En el año 1968, la artista brasileña Lígia Pape convocó a más de 200 personas para que participaran en una acción artística llamada Divisor, realizada en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en la que se acotaba el espacio gracias a una enorme tela de algodón blanco de 20 por 20 metros, elevada del suelo por los cuerpos de los participantes que asomaban sus cabezas rebasando este plano colectivo. Esta obra se apropiaba del espacio urbano transformándolo. La ciudad se convertía en un soporte artístico y viceversa. En el año 2011, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid recuperó este trabajo a sus puertas para inaugurar una exposición monográfica, Lígia Pape, Espacios imantados. Tomamos prestado este concepto de espacio imantado para tratar de revelar las claves espaciales de ciertos vacíos urbanos de la ciudad de Sao Paulo, en los que la arquitectura, la ciudad y el arte participativo se entretejieron provocando una intensa participación de los usuarios. A través de los ejemplos comparados a continuación, encontramos un novedoso equilibrio entre las manifestaciones artísticas participativas y los espacios colectivos, y que evolucionaron juntos y de la mano de la vanguardia brasileña. La Avenida Paulista es el espigón central norte-sur de la ciudad de Sao Paulo, que la divide en dos partes. En los años 50 se encontraban en esta avenida las residencias de los varones cafetaleros, el poder económico de la ciudad entonces. El escenario protagonista en el que iniciamos este viaje imaginario es un lugar significativo de la ciudad, el Mirador Trianon, situado en una explanada de la Avenida Paulista, que es el punto más elevado de la ciudad, orientado hacia una completa panorámica urbana y donde se realizaban tradicionalmente múltiples encuentros colectivos. La construcción fue derribada en el año 1950 para levantar allí un pabellón temporal que no respetó la estrecha relación que había entre topografía, ciudad y usuarios. Un volumen hermético que se apoyaba totalmente en la avenida, ocultando las vistas al resto de la metrópoli. El pabellón alojó la primera edición de la Bienal de Sao Paulo, inaugurada el 20 de octubre de 1951. La segunda edición, de 1953, se trasladó al recién inaugurado Parque de Ibirapuera, proyectado por Oscar Niemeyer y Burle Marx. El Parque Ibirapuera aloja pabellones expositivos conectados a través de una marquesina de geometría sinuosa de múltiples direccionalidades. El usuario podía, y todavía hoy, puede manipular su uso, pasear, montar en bicicleta, patinar, charlar o bailar capoeira. Las exposiciones desarrolladas en los pabellones lindantes podían expandirse por la marquesina anteriormente descrita, tal y como propuso Lina Bobardi con motivo de su inauguración, reflejando la preocupación de artistas coetáneos sobre la definición del arte, al exponer de manera anónima arte y artesanía y poniendo en duda el papel del museo tradicional.
La arquitecta apuntada transformó posteriormente estas ideas en su proyecto de Museo de Arte de Sao Paulo, MASP. En él, las obras se presentaron sin jerarquía, suspendidas en unos atriles de vidrio diseñados por ella misma. El propio contenedor museístico es una caja de vidrio que parece levitar, dejando libre el plano de acceso, recuperando la conexión visual interrumpida por el pabellón temporal construido para la Bienal de 1951 sobre el Mirador Trianon, y prevaleciendo una mirada más amplia, territorial, bajo el museo y hacia la ciudad. El MASP disuelve los límites de museo, urbe. Las salas de exposiciones temporales se sitúan bajo el nuevo mirador que se asoma a la ciudad sobre un desnivel de más de 10 metros y bajo este discurren parte de las infraestructuras urbanas. Las salas expositivas interiores gozan de este mismo grado de libertad, saliendo a la calle y conviviendo con todo aquello que se aloja bajo el vacío anotado: un circo, mercado de pulgas, encuentros gastronómicos, excursiones infantiles, conciertos o manifestaciones. 20 años después de la inauguración del Museo Bobardiano, el arquitecto Paulo Mendes da Rocha entabla una suerte de diálogo con el MASP de Lina Bobardi a través de su Museo Brasileño de Escultura, MUBE. Mendes da Rocha entendía que su museo pertenecía por completo al mundo exterior y elevaba una sola pieza, una viga de hormigón, a 2,5 metros de un suelo artificial creado para alojar el propio museo. Ambos museos modifican el marco natural en el que se encuentran. Sendas piezas renuncian a los valores de objeto al establecer profundas relaciones con el territorio y hacen perceptible lo valioso de la nada. Si la sociedad demandaba una nueva manera de entender los espacios públicos que favorecieran los encuentros sociales, una de las respuestas fueron estos vacíos, pausas en la ciudad que explican el paisaje paulista en el que intervienen. En los 60, la Universidad de Sao Paulo se trasladó a las afueras de la ciudad para alejar los movimientos estudiantiles del centro. La respuesta arquitectónica liderada por João Bautista Vilanova Artigas fue ofrecer un dentro para el Parlamento de los estudiantes que querían llevarse fuera. El espacio exterior se introduce en el espacio interior, desapareciendo sus límites físicos y, a cambio, las cualidades espaciales, los filtros lumínicos y atmosféricos en los que el espacio se alía con el tiempo, generan una total libertad espacial. La mirada del visitante se concentra en la acción desarrollada en el plano de acceso, llamado planta de convivencia. Vilanova Artigas domina el volumen propuesto, creando un objeto que genera atmósferas transfiguradas y materializa un paisaje introspectivo que es una forma de luz palpable y mágica rodeada de todo lo que la facultad puede desear. Este ideal espacial de Vilanova Artigas nació a partir de un sueño en el que se permitía que la sociedad participara en su propio destino. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo es una escenificación de dicho sueño. Llegamos a nuestra última parada de este recorrido paulista, el Teatro Oficina, un edificio mítico de los años 20 que se encontraba entre dos zonas muy transitadas del barrio de Bexiga. Bobardi, arquitecta, y Edson Elito, cineasta, trabajaron juntos para convertir esta fábrica de dimensiones extremas en una luminosa calle cubierta que facilitara la comunicación oculta del barrio, y en ella el paseante se convertía en espectador y actor a la vez, pudiendo además dialogar y participar activamente con los agentes del teatro. Esta calle genera un vacío lineal que es simultáneamente dentro y fuera, lugar de estancia y de paso, espacio tecnificado y ajardinado. El nuevo Teatro Oficina, como los otros lugares a los que hemos viajado en esta breve reflexión, devolvió un fragmento de la ciudad a los ciudadanos. El vacío, la libertad y la simultaneidad del dentro y del fuera imantan los espacios anotados, los cuales proponen, procuran y provocan la participación del público. Sao Paulo trató de humanizarse a través de este modo de crear arquitectura, que es también dejarse poseer por la ciudad existente.
el arte y la arquitectura recorrido ejemplifican una de las aportaciones más apasionantes de la modernidad brasileña, materializada a través de planos colectivos, manipulables por los ciudadanos y que son lo que hemos querido denominar espacios imantados. Muchas gracias. Gracias, Mara. Vale. Muchas gracias. La siguiente comunicación. Sí. Gracias. Buenos días. La siguiente comunicación será a cargo de Francisco del Corral del Campo, con el título Agua, escenografía urbana en las exposiciones universales. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la organización y a vosotros por venir. Estamos en familia. Bueno, yo no la traigo escrita, pero si voy un poquito mal de tiempo, me lo dice y las paso rápido las diapositivas. Bueno, a mí me interesa muchísimo el agua como material simplemente de comentar. Soy profesor de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Granada. Bien, bueno, a mí me interesa muchísimo el agua como material estructurante y creativo del espacio, y como tal la creación de escenografías entendiendo como tales eventos efímeros de interés cultural, ¿no? Bueno, el recorrido que haré por las, ¿cómo se pasa aquí? Es por las exposiciones universales, recoge, ¿me escucháis bien, no? Sí, ¿no? Recoge básicamente un recorrido transversal por varias de ellas hasta el 29, entendiendo que en las exposiciones del 29 convergen unas características que a continuación veremos, ¿no? Visitaremos, por tanto, simplemente 5 de ellas: Londres del 51, Chicago, la de París y finalmente pues Barcelona y Sevilla en el 29, ¿no? Bueno, el tema del agua y la transformación del espacio a todos nos llena de memoria las naumaquias, concretamente en este caso las que pintó Panini en la Roma papal, como eventos culturales que transformaban por completo el uso de la ciudad, ¿no? Pero bien, avanzando en el tiempo y para comenzar con las exposiciones, me interesaba mucho ver de dónde partía la de Londres, porque el pabellón del jardinero Paxton, que todos conocemos como vidrio mágico, digamos, contenía este paisaje interno, y en el centro vemos una fuente, concretamente en el espacio central, una fuente simbólica, digamos, como fuente de vida, que en lo que se refiere a las exposiciones universales pues tiene mucha importancia, ¿no? Dicha fuente estaba construida de un modo exquisito por una empresa de vidrio denominada, que se llamaba Osler, y que la construyó de tal forma que no se viesen las juntas, para que fuese una gigante fuente de agua, para que convergiese esta con el vidrio y por tanto fuese en un solo material. Esto es algo que me interesa mucho, porque no deja de ser aquello que Le Corbusier afirmaba, de que el agua y la luz son estados diferentes de una misma materia, ¿no? Me interesa concretamente en esta exposición, en este paisaje de espacios de Grand Tour que realizaba el visitante, el encuentro con esta fuente sorprendente, y en relación a otras fuentes, como por ejemplo la del Patio de los Leones de Granada, reconstruida, digamos, por Owen Jones, en donde también el concepto de agua, luz, y en este caso la relación del agua, luz y piedra, estaban muy presentes en la poesía de Imre Sanrak que rodea la taza central, ¿no? Bueno, no tenemos que olvidar que hay algunos experimentos precedentes, como el del profesor de la Universidad de Ginebra, de estos inventos de hacer coincidir luz y agua para que uno abra el grifo y salga, un poco como en el cuento tan bonito de Octavio Paz, salga luz, ¿no? O previas fuentes versallescas de mediados del 19 para recepción, en este caso de los españoles, en donde todavía toda una suerte de hidrotecnia para sorprender al público, ¿no? Bueno, a continuación llegaron las fuentes luminosas de Barcelona, y un invento muy simpático, que eran unas fuentes pequeñitas de salón y mesa, que eran como
como souvenirs que se llevaban los visitantes para colocarlos en sus mesas de comensales y demás, ¿no? Bueno, llegando a la exposición colombina y finalizando el incierto, ¿vamos bien de tiempo? Sí. El incierto 19, se produjo una escenografía acuática de grandísimo interés y comienzo de los parques de atracciones, eventos lúdicos que habría en los siglos sucesivos, ¿no? La White City, diseñada a nivel paisajístico por Olmsted y construida arquitectónicamente por Burham, en donde un gran espacio central con ramificaciones construía una suerte de nueva Venecia, sorprendente, concretamente dos fuentes presidiendo el espacio, una de ellas como alegoría de la ciudad, el navío que avanza hacia el futuro rodeado de sirenas, surtidores y demás, que además se iluminaban por la noche, y todos estos temas, y presididos por una gigantesca escultura de la República, de tal forma que en este espacio la gente que llegaba desde el visitante desde la ciudad en barcos podía tomar una góndola y recorrerlo, pues, a modo, como decía, de esa nueva Venecia, ¿no? Por la noche la ciudad orgullosa se mostraba una potencia de luz que a nivel de vatios hablaban casi de lo mismo que puede consumir una ciudad, ¿no? Y me interesa esta imagen porque recuerda la transformación de la luz de la noche en un espacio lúdico. Es justamente lo que en el Coney Island años antes se había definido como baño eléctrico, en donde el mar ya se consideraba un objeto de consumo gracias a ese sol construido durante la noche, ¿no? Bueno, hablando de electricidad, llegaríamos a la Exposición Universal de París, en donde específicamente habría que mostrar dos espacios principales de agua, ¿no? La utilización del Sena como espacio recorrible para visitar los pabellones, y justamente al final de la Torre Eiffel el pabellón de electricidad, ¿no? Esto era un poco la suerte de decorado continuo fluvial, que luego seguramente tendría muchísimo que ver en el modo de visitar el Sena actualmente. Y la fusión entre electricidad y agua en esta suerte de decorado escenográfico, en donde el agua en cascadas caía, sugería una multitud de surtidores, luego se iluminaba, en fin, esta imagen que viene recogida un poco en esta postal tan espectacular, ¿no? Bien. La realidad no solamente era la que el ojo percibía como tal, sino también figurada como el mareorama, una suerte de decorado virtual sorprendente, digamos, para generar unas sensaciones de mareo, ¿no? en un viaje que debía hacer el visitante hasta el Japón a través del Atlántico, ¿no? Bien, llegando a las dos últimas exposiciones, concretamente ya después de la Primera Gran Guerra y el momento de la recesión, donde se produce una cantidad de eventos expositivos tremenda, me gustaría detenerme en dos, concretamente la de Barcelona y la de Sevilla, por lo cercano y por lo intenso, ¿no? La de Barcelona me interesa mucho, la relación de agua entre la fuente que Jujol plantea en la Plaza de España, con este decorado relación, en fin, en donde se muestra una alegoría del agua de España, con los ríos y los mares, en una escenografía, digamos, barroca, y con una relación con la avenida que diseñó el ingeniero de las aguas Carles Buigas, absolutamente esencial, en coincidencia también a este ritmo de surtidores de agua y surtidores luminosos, ¿no? Algo que esta imagen yo creo que recoge con claridad, llegando a la sorprendente y fantástica fuente mágica final, que en el fondo es un artilugio que esconde el truco para mostrar la esencia de la forma exclusivamente de agua junto a la luz, algo que fue absolutamente aplaudido por Eugenio d'Ors, entendiendo que aquello podía ser un arte nuevo, un arte de agua-luz, como él decía, y algo que le vino fantásticamente bien a Carles Buigas. Bueno, la fuente es algo que sigue vigente absolutamente hoy en día, esto es una imagen reciente, y como decía, a Carles Buigas le vino muy bien
ir terminando. Bien, pues en fin, esta nave luminosa que en el fondo nos muestra la luz y el agua para mostrar a los espectadores el agua y la luz como un objeto más de consumo, ¿no? Recordamos que justamente ocurre lo contrario en el pabellón de Barcelona, donde el reflejo es un material constructivo, la calma. Y finalmente, para terminar con Sevilla, simplemente dar una pincelada de la importancia que tuvo el agua. Esta imagen para mí es la más importante, en donde 10 años antes de que tuviese lugar la exposición, ya la ría de 15 metros era un lugar lúdico sin necesitar el decorado historicista que a continuación vemos y que hoy presenta una imagen de numerosos personas por allí, ¿no? Bien, simplemente terminar un poco con esta imagen y comentar que una reflexión, entendiendo que el agua hasta el 29, digamos, todavía no era más un medio que un bien preciado, y la historia del mañana, la historia del mundo del mañana sostenible y del agua como ese bien preciado estaría por llegar, y bueno, pues en futuros congresos ya hablaremos de ella. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. La siguiente comunicación es a cargo de Fernando Moral Andrés y el título es Alexander Brodsky, el papel del papel al desvanecimiento. Bueno, buenos días a todos. Perdón por la voz, que casi no llego. Y gracias a la organización y a la familia que hoy está aquí todos reunidos. Alexander Brodsky nació, vive y trabaja en Moscú. Seguramente estos datos, tan sencillos y tan contundentes al mismo tiempo, no pueden ocultar que es uno de los artistas arquitectos más laureados dentro de su país. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es esa militancia con esa ciudad, hoy metrópolis global, como es Moscú, una de las capitales que ha atravesado en menos tiempo transformaciones más brutales. Y lo que también es determinante, como su padre, Sava Brodsky, siguió un recorrido muy similar al suyo, pero inverso, de arquitecto a artista, y que su hijo lo desandaría. Todo ello al mismo tiempo que el padre definía algunos de los iconos más importantes de nuestro imaginario artístico mundial, como pueden ser estas ilustraciones de El Quijote. Brodsky estudia inicialmente para pintor, pero traslada su formación al Instituto de Arquitectura de Moscú, donde junto con Ilya Utkin trabajará codo con codo durante aproximadamente 20 años. Muchas son las referencias que ellos certifican como avalistas de su trabajo a lo largo de esa etapa de formación. Sin lugar a dudas, junto a los visionarios como Boulez o Ledoux, Piranesi ocupa un lugar fundamental en sus aspiraciones, tanto por su enciclopedismo que recoge en cada uno de sus dibujos, como por su capacidad de desenmarañar todo el ser de un edificio construido. Igualmente, no debemos olvidar a aquellos hombres de las vanguardias soviéticas que también utilizaron el grabado como fuente de proyección de su realidad arquitectónica y como fuente de certificación de su realidad vital en unos años extremadamente convulsos. Ese gusto por lo clásico, en definitiva, es el que a ellos les lleva a construir sobre papel durante un largo tiempo, recogiendo el testigo de otros anteriormente que durante el periodo stalinista tampoco habían podido construir en el exterior, en la realidad, y circunscribiéndose a su espacio, el espacio del papel, el espacio del plano, como elemento constructor completo y último de sus aventuras arquitectónicas. Y digo aventuras porque van más allá de lo que el edificio pudiera o debiera desempeñar, sino porque entienden que su apuesta, entre comillas, por lo antiguo debería ser una situación de resistencia frente a la metrópolis inhumana, al mismo tiempo que implicaba una construcción de un nuevo modo de vida, de un nuevo espacio público y de una nueva realidad para todas las personas. Vemos aquí la Villa Nautilus, en la que, a modo de Capitán Nemo, una persona puede resistir frente al tráfico desorbitado, y al mismo tiempo una increíble tortuga
un amasijo de edificios casi todos fantásticos y maravillosos, como que estuviéramos en la gruta de John Swain, empujados por la nueva sociedad, una nueva sociedad que quiere participar de la ciudad, no quiere ser digerida por la misma. De entre toda su arquitectura de papel, nos vamos a quedar con una que sin lugar a dudas creo que puede abrirnos diferentes puertas. Dom, del año 1989, y en la cual Brodsky y Utkin dibujan una sección de una cúpula aparentemente renacentista, implementada por todo tipo de pies derechos, vigas, trozos de madera, troncos, escaleras de mano, especie de puntales, cualquier tipo de engendro, o mejor dicho, cualquier tipo de actividad común constructiva, que no sabemos si está para puntular la cáscara o bien para construir un nuevo escenario, laberíntico e incluso inhabitable. Diferentes estudios apuntan que aquí hay una crítica al sistema de acumulación que se daba en las unidades básicas residenciales soviéticas y que llevaba a un punto de caos brutal en el día a día de sus habitantes. Pero también la reflexión podría llevarnos al punto de que para contar eso no necesitaba recurrir a un elemento absolutamente fundamental para la construcción, al mismo tiempo que inmediato, como esa especie de sistema incierto de todo tipo de puntales. En 1991, Brodsky y Utkin son invitados por el Centro Europeo de Cerámica a participar en una reflexión con otros 25 artistas en torno a las posibilidades de la cerámica en la contemporaneidad. De los 25 grupos participantes, solo ellos crean una pieza de carácter arquitectónica, y es este pabellón de acceso al Instituto o al Centro de Estudios Europeos de Cerámica. Llama la atención que aparentemente es un baldaquino, incluso podríamos decir, si nos fijamos atentamente en las aristas principales superiores, a 4 aguas, reventado por una explosión de diferentes palos y pinchos que ensartan a trozos de hipotéticos restos clásicos. No olvidemos ese gusto de lo clásico como resistencia frente a lo inhumano de la metrópolis. Tenemos algún trozo de cornisa, varios, tenemos algún trozo de columna, varios, incluso algún personaje de busto casi a lo Nerón. Pero en cualquier caso, la apuesta por lo clásico parece diluirse cuando el contexto ya no es tan inhóspito como el de su Moscú natal. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentarnos a una nueva realidad cuando lo clásico ya no nos permite ser fuente de resistencia? O al revés, ¿pueden ellos dos seguir viviendo y bebiendo de su arquitectura de papel para poder saltar a la realidad? En su formación, sus diferentes profesores pudieron inculcarles, por la experiencia de los mismos y por su participación en estos acontecimientos, de todo lo que la vanguardia había aportado, al mismo tiempo que un recorrido absolutamente exhaustivo por la historia de la arquitectura occidental. Esto nos lleva a poner nuevamente de manifiesto cómo esa pasión por construir nuevos espacios con los mínimos medios posibles, casi como una economía de guerra, había llevado a las vanguardias a crear diferentes objetos espaciales basándose precisamente en esta tipología constructiva, la unión de barras para crear espacios en equilibrio físico-estructural, pero definitivamente para crear unos espacios. A la derecha también podemos ver cómo esto es la realidad. La realidad es que su sistema constructivo, incluso podríamos hablar de nuestro sistema constructivo actual, no impedía crear los edificios más míticos que podemos recordar en nuestra formación, como es ese pabellón del 25 de Konstantin Melnikov, y que muy pocas veces lo vemos en su construcción, fundamentada en la tecnología del día a día, o por así decirlo, en los árboles que sustentan toda la realidad de nuestra naturaleza. Utkin y Brodsky terminan su participación conjunta en el año 93. Durante unos 4 años, del 96 al 2000, Alexander Brodsky está en Nueva York a través de una beca o de una bolsa de trabajo estudios que la galería de Ronald Feldman le otorga. Pero definitivamente en 2000 vuelve a su país y asume el gran reto, la gran responsabilidad, como él dice, de la que todavía no es consciente, de tener que construir arquitectura con todo lo que ello implica. Ahora bien, en esa etapa no olvidemos de que es el colapso efectivo desde los años 90 del sistema soviético. Su Rusia natal está viviendo condiciones absolutamente estrambóticas,
y convulsas, estrambótico en lo político y convulso en el resto de frentes. Ahí empiezan a recibir en su despacho, en su oficina, pequeños encargos, tanto por el dinero como por el programa. Uno de ellos, quizás el primero, es el restaurante 95 grados, donde se propone en un río en las proximidades de Moscú la construcción de una especie de restaurante con un poco de embarcadero, al mismo tiempo que debe ser paseo y, por qué no, un poco de cabaña, es decir, un poco de todo pero mucho de nada. Sin embargo, Brodsky entiende la clave del lugar, y ahora sí que entiende que debe recurrir a esas esencias, a esa especie de puntales o de líneas que habían construido sus dibujos y que habían estado cimentando su carrera por encima de cualquier aditamento superficial, para definir un elemento absolutamente anclado al mismo tiempo que frágil, precario, una especie de contraste entre el concepto y la materialización del mismo, que es capaz de crear un espacio absolutamente necesario para el lugar y absolutamente transformador del territorio. Tan transformador que incide directamente sobre el mismo. La inclinación que poseen los postes principales se debe directamente a un gesto de intuición de Alexander Brodsky durante la ejecución de la maqueta de trabajo. Inclina esos 5 grados no por ninguna razón estructural, sino por ser más árboles, o mejor dicho, por llevar sus líneas a anclarse con lo real. Nuevamente, podemos recordar aquí algunos de los ejemplos más importantes y transformadores basados en medios tan precarios como una secuencia de cubiertas a 2 aguas. Así tenemos el mercado de Zakharevka de Melnikov del año 24, que sí desarrolla una geometría absolutamente inconvencional para el contexto en el que se construye, pero todo él definido desde los medios más inmediatos que la construcción y la vida del momento podían aportar para ello. Aunque si hablamos de fragilidad, incluso de precario, quizás la obra total de Brodsky en este sentido es el pabellón de hielo, también construido en un río en las proximidades de Moscú, con una vida mínima, prácticamente 4 meses, y destinado solo para aquellos patinadores que pudieran estar cansados y quisieran tomar alguna bebida, algún recuperador en su largo discurrir sobre el helado río. La construcción es igualmente precaria, una tela metálica sobre la cual se pulveriza agua y se congela. Estamos a 15 grados bajo cero durante esos 4 meses. Ya está. Pero sin embargo, la concepción del espacio, partiendo de eso rudimentario, de ese precario que insisto a lo largo de mi exposición, crea un lugar absolutamente maravilloso, asombroso y seguramente con una concepción total, con lo que implica en su formación y en su disolución. Un proyecto que no por carencia de valores debía ser menos ambicioso. Cierro mi exposición con este dibujo del año 97, Vanishing Points. Todos los elementos que hemos estado hablando confluyen en este. Parece como que fuera una suerte de Aleph para la obra completa de Alexander Brodsky. Tenemos líneas, pabellones aislados, el tiempo que lo fijan las fugas de los elementos sobre el horizonte y la desnudez de los trazos. Quizás es muy aventurado decir que sea la obra capital de Alexander Brodsky, totalmente atrevido por mi parte, pero no cabe duda que parece una especie de construcción global de todas las preocupaciones que él va desarrollando con su trayectoria en el pasado y que seguramente sigue apuntalando en el futuro. Al final, la apuesta de Brodsky puede que sea muy clara, tan clara como construir esencias desnudas, desde la resistencia a lo masivo, desde la precariedad de los medios y desde la fragilidad en el tiempo, pero sustentado por una potencia brutal y contundente de conceptos y de valores detrás de ellos. Y al final todo para ser capaz de crear espacios que hagan sentirse bien a la gente. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Fernando. Bien, la siguiente comunicación es a cargo de Carmen Blasco Rodríguez y Ángela Souto Alcaraz y lleva por título Juegos efímeros en el bosque urbano de la Casa de Campo en Madrid.
Hola, buenos días a todos. La Casa de Campo de Madrid es el lugar de esparcimiento con la oferta recreativa más amplia y diversificada. Rodeada tanto por el centro histórico como por barrios periféricos, su condición de bosque dentro de la ciudad le otorga el carácter de zona verde central y periurbana, a la vez que de reserva ecológica. Esta doble condición, junto a su identidad histórica, forma la base de su valor y la causa de sus conflictos. Pese a figuras de protección que la califican como parque histórico y bien de interés cultural, la Casa de Campo se encuentra afectada por intervenciones y usos inadecuados, derivados en parte de un desconocimiento de sus valores patrimoniales y ecológicos. En consecuencia, urge el debate sobre su problemática, incidiendo en la cuestión de los usos y la fragilidad del enclave para proceder a la recuperación y revitalización de espacios propios de su identidad histórica y paisajística. El histórico lago de la Casa de Campo genera un ecosistema acuático en el bosque urbano y forma un lugar para el disfrute del agua, el paseo y la contemplación de la ciudad. Contiguo al lago, la llamada Explanada de Patines, cuyo nombre evoca su pasado como lago de patinaje de invierno, es en el presente uno de los numerosos espacios degradados de la Casa de Campo. El uso inadecuado como aparcamiento y los impersonales juegos infantiles normalizados le otorgan una imagen de abandono que reclama una transformación en consonancia con el sitio histórico. Las instalaciones efímeras pueden ser la solución, como aproximación a las actuales necesidades de la realidad paisajística, arquitectónica, artística y social. Son una opción para la transformación temporal de paisajes urbanos degradados, capaces de reactivarlos, de propiciar la participación ciudadana y de renovar escenarios con nuevos lenguajes arquitectónicos y artísticos, perfectamente compatibles con la fragilidad de los paisajes históricos. Para la revitalización y recuperación de este espacio, proponemos el diseño de un campo de juegos temporal, interactivo, transformable y ecológico en lago y patines, que compagine ideas de arte y naturaleza urbana, autoconstrucción, reciclaje, participación, diversión y juego, mostrándose así las posibilidades de esta alternativa contemporánea que representa la arquitectura efímera. Previo a la propuesta se hicieron unos análisis de dos tipos, unos análisis de tipo perceptivo y un sistema de análisis DAFO, debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas. Y bueno, voy a explicar a continuación algunas de las debilidades para poder entender bien el método. Eran tan diferentes las dos unidades de paisaje, la del lago y su contigua Patines, que era necesario diferenciarlas para hacer los análisis. Esto, por ejemplo, identifica las debilidades fundamentales del lago: iluminación excesiva e irregular, contaminación acústica por algunos kioscos que tienen música, terrazas invasivas del espacio público, mobiliario urbano de baja calidad y heterogéneo, una invasión de coches en todo el perímetro, en las calles perimetrales, y la consabida prostitución que también está por el entorno del lago. En cuanto a la zona de Patines, tenemos ausencia de agua, una gran extensión de aparcamiento, una segregación del lago por una calle intermedia de tráfico rodado. Hay una presencia de un campo de fútbol, que es lo que vemos aquí representado en rosa, una gran superficie, y anodinos juegos infantiles que están estandarizados, un suelo polvoriento, un vacío sin identidad, en definitiva.
que rompe con el carácter del lago y que tiene una total falta de referencia de orientación. Sin embargo, también tienen fortalezas, tienen unos aspectos muy positivos, como el hecho de ser un elemento histórico. El lago también tiene una masa frondosa consolidada perteneciente al bosque urbano de la Casa de Campo. Es un espacio favorable para la fauna, precisamente por esa presencia de vegetación, y posee un paseo continuo y zonas de merenderos en el perímetro del lago. En cuanto a la explanada de Patines, pocas fortalezas tiene. Ya hemos visto que las debilidades son, digamos, lo que más la caracteriza, pero bueno, el hecho de haber sido un elemento histórico importante que formaba parte del conjunto de estanques de la Casa de Campo, que en la foto, en la imagen de la izquierda, que es el conocido cuadro de Félix Castello de la Casa de Campo, podemos ver al fondo los lagos que se construyeron y cómo lo que nos queda hoy es el resultado de la fusión de dos de ellos, más la explanada de Patines, que es el último que podemos ver ahí, no sé, como más o menos a esa altura. Ahí es donde tenemos esa explanada de Patines, que en su día fue uno de los 5 estanques de la Casa de Campo. Una vez visto las debilidades y fortalezas, nos centramos en las oportunidades. En cuanto a la unidad lago, las oportunidades vemos que tiene una gran superficie de agua, que tiene una gran amplitud visual, sobre todo a la vista de la ciudad histórica de Madrid, siendo como consecuencia unas vistas de gran interés. Puede tener la oportunidad, y de hecho lo tiene, el uso recreativo, y tenemos un paseo perimetral continuo y arbolado muy interesante. Al igual que también entendemos que la zona de merenderos es una de expansión de los merenderos, es una gran oportunidad. Pues una vez visto esto, la pregunta que nos hacemos y que nos encaminará al proyecto es qué podemos hacer para mejorar este entorno. En cuanto a las oportunidades del lago, pues también tiene algunas, y tenemos que ver que al fin y al cabo pues tiene una gran amplitud visual, tiene también una amplitud espacial, es un vacío en el bosque interesante, tiene en la izquierda, en el oeste, unas masas arboladas que bien tratadas pueden estar muy bien, y tiene un gran claro central que podemos trabajar sobre ella. Entonces nos ocurre lo mismo, en este caso tenemos más oportunidades al estar más degradado, y bueno, como entre ellas, y ahora vemos en la propuesta de proyecto, pues quitar la calle rodada que separa las dos unidades, o bueno, vamos a ver. ¿Por qué pasamos a nuestra propuesta? El proyecto en realidad plantea una reflexión que entrelaza los resultados de los análisis previos, la identidad histórica y el sentido recreativo de la Casa de Campo. Lo primero de todo es que el proyecto aborda conjuntamente lago y Patines, relacionando ambas zonas para recuperar su sentido histórico común, liberando al estanque, además de su actual opresión, e incorporando la explanada de Patines actualmente segregada del conjunto. Esto nos conduce a 2 líneas de actuación. Llamamos una línea de transformación estable y una línea de actuación temporal o efímera. La transformación estable en realidad consiste en la idea de sustituir, quitar, limpiar y armonizar. Es decir, que por ejemplo quitamos la calle del tráfico rodado, quitamos el aparcamiento, sustituimos el pavimento duro por un pavimento ecológico y terrizo,
Sustituimos la iluminación por otra de menor intensidad y de menor altura. Sustituimos los elementos tan heterogéneos, tan diferentes y tan incluso a veces un poquito violentos de mobiliario urbano, o pretendemos homogenizar todas esas terrazas de merenderos del entorno del lago. En cuanto a la intervención temporal, proponemos dos ejes de acción, una que llamamos permanencia secuencial y otra playscapes. En cuanto a la permanencia secuencial, planteamos unos recorridos temáticos para unificar las dos zonas y crear recorridos o paseos de distinto carácter dirigido a público de todas las edades, con una pasarela liviana, incluso que puede llegar a ser desmontable. Planteamos otro recorrido que puede ser conoce la vegetación del lugar, u otro que puede ser con intervenciones en los dos bosquetes, a la derecha uno bajo, a la derecha del lago y aquí en el perímetro de patines. También en este campo de permanencia secuencial planteamos en la zona de los merenderos crear unos remansos sensoriales para el disfrute del gusto, del oído y la vista. Y por tercera intervención planteamos unos miradores en 3 puntos orientados a 3 vistas diferentes que enriquecen el conocimiento de la propia historia y su entorno de la Casa del Lago de Campo, y que también tendría una instalación tecnológica que nos llevaría a un estudio del pasado de ese punto de vista. El otro tipo de intervención le hemos llamado playscape. Playscape es una evolución del concepto de playground y lo podemos entender como un paisaje para el juego, y lo que pretendemos es estimular el homo ludens que todos llevamos dentro, ir un poco a la contra de cómo estamos viviendo los juegos actualmente, de esa forma individualista, a distancia, intangibles, y volver a recuperar esa idea en este espacio que consideramos perfecto para ello. Una de las propuestas es juegos con un cambio de escala, esos juegos de mesa o de suelo o de interior o de habitación o de salón que después pueden recrearse en el exterior a una escala 1:1, como es lo que estamos viendo aquí, o una intervención de ecojuegos, que son también pues toda una instalación lúdica que sería temporal, con materiales, muchos de ellos recogidos allí mismo en el lugar, en la propia casa de campo. También se proponen juegos de agua, juegos de luz, por supuesto el agua pues por todo lo sugerente que supone el lago y todas las posibilidades que tiene desde ese punto de vista, como esto que estamos viendo aquí de la pesca de los patos y los peces de goma, o generar un paisaje de círculos de agua también temporales en verano sobre todo, o este tipo de fuentes creadas con piscinas hinchables, o también las posibilidades de juegos de luz. La luz en ese lugar es demasiado intensa, eso va a perjudicar enormemente a la fauna que ya no habita los árboles porque no puede soportar esa intensidad lumínica. Entonces, bueno, rebajamos la luz y temporalmente también proponemos espectáculos de luz, intervenciones temporales como un poco el tipo que vemos aquí. Y ya por último, para concluir, y acompañados de este conocido playground de Noguchi para Naciones Unidas en Nueva York, ya terminamos con estas conclusiones.
Con el presente proyecto pretendemos recuperar y fomentar el tiempo de ocio para el placer de tomar el sol, encontrarse con las personas, charlar palpando otras presencias, jugar juntos y demás actividades posibles gracias a la libertad que otorga el tiempo libre. Este lugar de la Casa de Campo sería un espacio tangible, idóneo para ello, el bosque urbano donde poder conectar de nuevo con la tierra y hacer visible este sitio histórico olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente comunicación, José de Coca Leixer, Arquitecturas expositivas en peligro, el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid.